Buen día, estudioso bíblico. Me preguntaron si podía hablar sobre el origen de las religiones. Hay personas que le han dicho que la primera religión en el mundo fue la religión de Babilonia y me mencionan Inki. Pero en mi perspectiva, la primera religión no fue ni siquiera con Abraham, fue con Adán. Así que el camino es muy diferente, pienso yo. Así que vamos a hablar sobre el origen de las religiones. Solo hay un camino correcto y el resto es idolatría. La idolatría está hecha de doctrinas, teologías y mitología. Es mentira. Pero esta mentira tiene muchos elementos de verdad. Porque la idolatría no puede ser hecha de 100% mentira, sino no es efectiva. La verdad es 100% pura. Muchas veces incómoda, porque tenés que acomodarte a la verdad. La idolatría te permite acomodarte tú a su idolatría, modificarla. Así que vamos a estudiar el origen de las religiones, que como mencioné, no comenzó con Babilonia, comenzó con Adán. Vamos a explorar el origen lingüístico, bíblico, histórico, arqueológico. Ahora, estoy considerando hacer una serie entera sobre la idolatría. Hay un libro en el Talmud que se llama Avodat Zarah, el Tratado de la Idolatría. Si te gustaría que haga una serie de videos sobre este tratado del Talmud, escríbeme aquí abajo que te gustaría verlo. Creo que sería interesante y creo que ayudaría a mucha gente a salir de la idolatría. Para eso fue escrito. El Talmud es el estudio bíblico más antiguo del mundo. Así que estaríamos hablando, trayendo luz a lo que es idolatría versus lo que es la Biblia hebrea. Que en mi opinión es el camino de la verdad y la vida, porque el hebreo te lo demuestra. Porque tiene congruencia. Lo que dice Génesis lo continúa Isaías, Abdías, los profetas de Israel. Comparando a la idolatría, que su literatura de idolatría, sea el Nuevo Testamento, el libro de Mormones, el Corán, contradice lo que la Biblia hebrea dice. O sea, no es una continuación, sino es un desvío total. Así que vamos a hablar sobre el origen de la religión más antigua del mundo. ¿De dónde viene? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo distinguir la verdad de Dios versus la idolatría? Aprendamos un poquito. Vamos pues. Shalom Aleichem, Estionam para Punto Breslev, el origen de la religión más antigua del mundo. Creo que este es un video bastante interesante que tenía que hacerse. Hay gente que me habla que Inki o la religión de Babilonia es más antigua que la Biblia hebrea. Pero se olvidan de Adán, se olvidan de Noé, se olvidan de la arqueología. Obviamente la idolatría deriva ideas bíblicas para que su idolatría sea más efectiva, porque una mentira no puede ser hecha de 100% mentira, tiene que tener elementos de verdad. Por ejemplo, la mayoría de religiones y culturas hablan de un diluvio universal. Personalmente, cuando era joven, a mí me gustaba subir montañas altas, y tú encontrás conchitas del mar, encontrás reliquias de mar arriba de las montañas. La única explicación es que hubo un diluvio universal. Ahora, las religiones diferentes hablan del diluvio universal, pero le cambian los nombres, pero están hablando de la misma gente. Ahora, comenzando desde Génesis 1:1, uno ve la inteligencia en la creación. Esa parte a mí me ha encantado y la he estudiado por años. Ahora, uno ve cómo Dios hizo la tierra y los cielos. La forma que lo hizo habla de inteligencia. Hizo tiempo y espacio. Y todo está hecho por el alfabeto hebreo. Esa es la forma que yo lo veo. Inclusive Adán, el ser humano, está hecho de Adamá, la tierra. Por eso la Biblia dice, hagamos al hombre. Porque Dios está haciendo al hombre de la tierra. Y la tierra tiene diferentes colores. En el hebreo, para que sepan que es el lenguaje original,
te da la descripción de cada cosa, cómo se hace. Comparando, esto se llama una copa. En lenguajes, yo hablo varias lenguas, le llamo lenguajes de acuerdo. Esto se llama copa porque todos estamos de acuerdo que se llama copa. El día que cambiemos nuestra idea y queremos cambiarle el nombre, solo que estemos de acuerdo y se terminó. Pero en hebreo la palabra kos tiene que ver con la mano cerrada que atrapa, o sea, una copa. Te describe lo que está haciendo. Y esa es la idea de hebreo. Adán, el primer hombre. Para que sepa, el libro de Génesis se llama Sefer HaBejirá, el libro de los escogidos. Ese es uno de sus nombres. No es que está excluyendo el resto del mundo, pero una línea específica para traer la redención final. Ahora, comenzó con Adán, obviamente, que fue el primero de la orden de Melquisedec. Continuó, obviamente, por Enoch. Estoy saltándome, gente, para no hacer este video largo. Pasó por Enoch, Metushelach, que es Matusalem. Eventualmente llegó a Noé. De Noé continuó por Shem, que él es Melquisedec. Eventualmente llegó por Eber. Pasa por Abraham, Isaac y Jacob. Melquisedec se encuentra con Abraham y le da la bendición de Melquisedec a Abraham. Abraham se la pasa a Isaac, luego a Jacob. Jacob se la pasa a Yehudá y a Levi. Yehudá es el reino, Levi es el sacerdocio. Eso es lo que significa Melquisedec. Así que de aquí viene la línea escogida. Hay que también entender que históricamente, arqueológicamente, la Torre de Babel existió. Se encontraba en Irak. Hay historiadores judíos que hablan de verla desde la gran sinagoga de Irak. Cerca de Nínive, para que sepan, se encontraba. Se veía de la gran sinagoga. Interesante, ¿no? Así que la Torre de Babel fue construida por Nimrod. Las lenguas no habían sido divididas todavía. Nimrod hizo el nuevo orden mundial. De aquí viene la idea de Inki, para que sepan. Toda esta historia de las mitologías sumerias vienen de ahí. Ahora, tal vez hay que decir, porque es importante, que desde el comienzo Adán fue hecho preprogramado. Él sabía muchísimo. Él fue creado de la forma que se entiende como 32 años. Él sabía escribir, sabía cantar, sabía hacer fuego, sabía cocinar, sabía todo. Si no, se hubiera muerto. Y él transmitió su sabiduría grande a las siguientes generaciones. O sea, la generación del diluvio, antes del diluvio, era una generación bastante sabia. Y arqueológicamente se sabe que la arqueología prediluvio era extremadamente avanzada, mucho más de lo que tenemos hoy en día. Hay edificios y estructuras que nosotros no podemos hacer hoy en día. O sea, eran muy avanzados. Viene el diluvio, mucho del conocimiento se perdió, pero continuó. Nimrod, con su sabiduría y su poder, con la gente reunida, hicieron la Torre de Babel. Abraham, que era enemigo de Nimrod, estaba opuesto a tal camino. Que este es el líder de los escogidos, por decirlo así. Opuesto a Nimrod. Vino la confusión de lenguas. Y te recuerdo que Nimrod fue el que inventó las religiones. Pero todas tienen elementos comunes. El Dios Sol que embaraza a la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, que da luz al Niño Dios. Todos estos elementos se comparten en todas las religiones, con diferentes nombres. Ashera es a Semiramis. La Virgen de Guadalupe, que tenía otro nombre indígena, era Semiramis. Y así hay muchos nombres compartidos. Diana era lo mismo. En la India existe tal idea. En muchos lugares del mundo existe la misma idea. Los nórdicos tienen la misma idea. Un Dios que embaraza a la Virgen Perpetua que da luz al Niño Dios. Está Zeus, que embaraza a Leda, que da luz al Niño Dios, que es Hércules. Y de ahí viene la mitología que Hades era enemigo de Hércules. Que de acuerdo a la Biblia cristiana, Hades era enemigo también de Jesús. ¿Me entienden? Y es la misma historia de Dios que embaraza a la Virgen Perpetua, que eso es Zeus con Leda, o Nimrod con Semiramis, que da luz al Niño Dios. Así que la religión
de Nimrod estaba solidificada en la Torre Babel. Abraham, opuesto. Una vez que las lenguas fueron confundidas en la Torre Babel, la religión de Nimrod fue esparcida. Así fue que fue esparcida. Y cambió sus nombres porque las lenguas fueron confundidas. Muchas de las historias del diluvio, etcétera, fueron cambiados nombres, y como muchas religiones no escribían, cambiaron ciertos puntos, porque la tradición oral se pierde si no se escribe. Abraham era el primero monoteísta. Nimrod estaba tratando de pelear contra Dios. Y de aquí fue que se fundaron las religiones. Obviamente, arqueológicamente se sabe que la Torre Babel existió. Y el primer lenguaje de creación fue hebreo, porque el hebreo te dice de qué está hecho, para qué, todas las cosas. Comparando las lenguas, como ya mencioné, que son lenguas de acuerdo. Estamos de acuerdo que esto se llama copa. Así que es diferencia bastante grande. Obviamente Abraham se mueve lejos de Nimrod, que para que sepan, Nimrod tiene varios títulos. Inclusive fue Nimrod y su grupo que secuestró al sobrino de Abraham, Lot. Obviamente Abraham tuvo que pelear contra Nimrod y su grupo. Así que Abraham estaba contra idolatría, pero Dios lo escogió para tal evento. Así que Abraham versus Nimrod, y eso siempre fue así. El camino de Dios, que es Abraham, el camino de Nimrod, que es teología, doctrina, dogma, mitología, pero no la verdad, pero te trata de confundir. La religión de Nimrod era 100% idolatría, con elementos de verdad, obviamente, porque la gente nos engaña fácilmente con 100% mentira. Y este es un culto, adoración al dios Sol que Constantino seguía. Sol Invictus, ese era el título de Constantino, que adoraba al dios Sol que era considerado Nimrod. La luna, que también era Alá, era Semiramis. Así que las religiones siempre se repiten, cambian de nombres, como dije. Nimrod hizo la Torre Babel, y es un desafío contra Dios. Cuando Abraham, buscando la tierra prometida, que Dios se le entregue, no tomar la fuerza, por decirlo así. Así que Nimrod promovía rebelión contra Dios, adoración a otro aparte del uno. Dios es uno. Nimrod tiene la idea de la Trinidad. Tiene muchas ideas paganas. La Navidad viene de Nimrod. Muchos elementos de paganismo vienen de Nimrod. Tal vez sabes alguno de esos elementos de Nimrod. Escríbemelo aquí abajo, porque sería importante que todos contribuyamos. Pero como mencioné, estoy considerando hacer una serie entera de videos del tratado del Talmud, Avodat Zarah, que es el estudio bíblico más antiguo del mundo, el Talmud. Si te gustaría que haga la serie de videos sobre este tratado del Talmud, escríbeme aquí abajo. Quiero escuchar tu opinión, si vale la pena o no. Misión y propósito. Abraham es llamado a hacer luz a las naciones y enseñar justicia con amor. Abraham tenía una tienda que se abría los 4 lados, los 4 puntos cardinales. Y Abraham bienvenía a todo el mundo. Y le hablaba de la fe en el uno. La idolatría trabaja en chantajes. Si tú no crees y te busca cómo chantajear, y no tienen problema en forzarte a convertirte, porque su camino es la espada. El camino de Abraham es amor y es la verdad. Pero es amor, pero te da libre albedrío. Cuando la idolatría te forza, por eso la idolatría ha forzado a convertir mucha gente. Islam ha forzado a convertir millones. Cristianismo también. Y cuando yo le hablo que vengo a buscar a mis hermanitos perdidos de la casa de Israel, que fueron forzados a la idolatría de Roma, se molestan conmigo. Pero nos robaron a nuestros hermanos, no le dieron el libre albedrío. Y hoy le estamos dando la posibilidad de regresar, o sea, regresando el libre albedrío. La idolatría se enoja, porque para ellos es un juego de números. La Torah no es un juego de números, cuánta gente se convierte, sino la gente está buscando verdad, con amor, no son forzados. Por eso la palabra
que se usa para los descendientes de los sefarditas es anusim, los forzados. Por eso es. Así que el camino de Abraham, la religión de Abraham, es el camino de ser luz a las naciones con amor, enseñar justicia, que es la Biblia hebrea, que es el camino, la verdad y la vida. La religión de Nimrod buscaba poder terrenal, dominio sobre los pueblos, como dije, forzándolo a convertirse. Así que Nimrod, el primer rey y poderoso cazador, un símbolo de opresión. Inclusive Nimrod intentó matar a Abraham varias veces para forzarlo a la idolatría. Abraham rechazaba idolatría. Así que nosotros seguimos a Abraham, no Nimrod. Número 3, forma de gobierno. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 3, forma de gobierno. Abraham buscaba fe y relación con Dios, sin imponer fuerza a la persona regular, no forzaba su religión. Así que la Biblia hebrea llama a Israel porque el camino de Abraham es el camino de Israel. Un reino de sacerdotes, una nación santa. Inclusive nos llama Or Lagoim, luz a las naciones. No forzamos a nadie a que se convierta judío. Los llamamos que tengan fe en el uno. Inclusive en los tiempos finales te habla que los gentiles, las naciones se van a agarrar del manto del judío. Esto es lo que significa. Esto significa y representa a Dios y nosotros usamos este manto. Y dice Zacarías 8, verso 23, que las naciones se van a agarrar del manto del judío. O sea, y te lo dice el texto, van a reconocer que Dios está con nosotros. Y la idolatría va a cesar, de acuerdo a Zacarías 13, verso 2. Ese es el camino de Abraham, no forzando a nadie. Las inquisiciones, las cruzadas, nos forzaron a convertir. Y si no nos convertían, nos mataban. Es el camino de Nimrod. Así que Abraham representa a la nación, pero para ser salvo, usando palabras populares, pon tu fe en el uno. No te llamamos a ser judío, te llamamos a tener fe en el uno. Si querés, porque tu alma no necesita ser judío, eres bienvenido. Pero para estar recto frente al Creador, fe en el uno. Los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. Así de simple. Pero si tu alma requiere conversión, bienvenido y te ayudamos. Pero no es forzada como la idolatría hace. Ok, el camino de Nimrod en el otro lado, centralización del poder en un gobernante, Dios encarnado, pero tenemos por ejemplo el califato que quiere establecerse, o Roma, que tenemos el Papa que se considera la cabeza de la iglesia. Aunque es cómico que los hijos de la iglesia católica lo rechazan. Es su mamá, yo no sé por qué lo rechazan. Los evangélicos, los mesianos, los nazratim, los testigos de Rayovac, los adventistas son hijos de Roma. Siguen el camino de Nimrod. Islam también, inclusive para que sepan. Abraham tuvo otros hijos con Ketura, que es la religión Brahma, que le llaman. Ellos también siguen la idolatría, pero pueden escoger el camino de Dios también. Ellos escogieron el camino también de Nimrod, tristemente. Nimrod busca cómo esclavizarte. La Torah te busca cómo liberar, ser libre para adorar al uno. Y no te lo está forzando. La idolatría te forza, te chantaja,
no tiene problemas de mentir. A mí me ha sorprendido eso. Veo videos de gente que ama idolatría, que inventan testimonios. Rabino, fulanito tal se convierte porque tuvo un sueño. Y si buscas la persona que se inventó el sueño, no existe. Esa gente no tiene problemas de mentir porque es el camino de Nimrod. Cualquier manera es permitida para que te unas a su idolatría. Eso es lo que ellos piensan. La idolatría es tramposa. El camino de la Torah es honestidad, es buscar la verdad. Eso es lo que dice el Salmo 145. El Eterno está cerca de todos los que le aman, con verdad, no con idolatría. Aunque le llames Yeshua HaMashiach, es su idolatría, porque Yeshua HaMashiach es Tamuz, el niño Dios, que el Dios solo embarazó a la Virgen perpetua. Eso lo dice la Biblia cristiana. Así que la Torre de Babel, que es el camino de Nimrod, simboliza el deseo de crear un reino separado en contra de Dios, básicamente, porque eso fue la razón que se hizo la Torre de Babel. El camino de Abraham, que tiene que ver con la expansión y continuidad, se transmite a través de las enseñanzas y fidelidad de Dios, o sea, la Biblia hebrea. Tú lees la Biblia hebrea en los originales, comparando las traducciones que son doctrinales, teológicos, mitológicos. Muchas veces le insertan sin ninguna vergüenza en las traducciones su propia idolatría. Es increíble y es bastante deshonestidad. Así que el camino de Abraham es a través de la Biblia hebrea con verdad. Así que, de acuerdo a Deuteronomio 6:7, la transmisión de la ley de Dios es por generación a generación, el amor de Dios. Porque la ley de Dios es el amor de Dios escrito para el ser humano. Dios dijo, no comas puerco, no comes puerco, porque Dios lo dijo. La idolatría te permite comer puerco, porque quieren que te contamines, para que no te acerques a Dios, porque eso es lo que hace puerco. El que te diga contrario te está mintiendo. En el otro lado, Nimrod se expandió a través de imposición y miedo. Como hablé ya, cristianismo tiene gran número de seguidores por la espada, así como Islam. Cristianismo tiene más número de gente por la espada que Islam. Pero Nimrod, él quería imponer su religión hasta que Dios intervino y le dividió las lenguas en Babilonia. Y se le terminó el cuento. Cómicamente, cuando uno lee el profeta Sefanías, capítulo 3, dice que al fin de los tiempos, la era mesiánica, Dios va a voltear el lenguaje de las naciones, un lenguaje puro. La idea de voltear, para que sepan, es que el Eterno va a regresar el lenguaje de las naciones a hebreo. O sea, tomando la maldición del lenguaje, de los lenguajes, de la división de las lenguas, y va a unificarnos a todos en hebreo. Eso es lo que significa. Todas las naciones van a hablar hebreo. Eso es lo que dice Sefanías capítulo 3. Así que Nimrod se expandió por medio de la espada, imposición y miedo. Y como mencioné, solo le cambian los nombres. Si tú exploras un poquito sobre Nimrod y Inki o la mitología babilónica, te das cuenta que están hablando de Nimrod, del hijo Nimrod, están hablando de Semiramis, es lo mismo. Solo le cambiaron los nombres. Normalmente la idolatría trata de confundirte porque quiere sacarte el camino, la verdad y la vida. Así que Nimrod fue el que fundó Nínive, para que sepan que era un centro de idolatría. Así que la idolatría se expandió una vez que la Torre de Babel, su lengua fue confundida. Así que bueno, de aquí vinieron las lenguas que son lenguas de acuerdo, comparado al hebreo, que es una lengua descriptiva de lo que la cosa hace, como hablé de la palabra copa, que es la mano cerrada para tomar. Así que pones, que te da pista del lenguaje original, o Adam, que viene la palabra Adamá, que significa tierra, porque el ser humano está hecho de la tierra. Por eso tenemos todos los diferentes colores. La simpleza gana. Dice Dios a la tierra, hagamos al hombre, porque Dios nos hizo de la tierra. Los idólatras quieren tratar de encajar Trinidad ahí, o un Dios encarnado, o cualquier otra patraña. Pero el lenguaje te lo dice fácil. Dios está hablando con la tierra, dice, hagamos el hombre, y te dice el texto que Dios hizo el hombre de la tierra.
Y de ahí vienen todos los colores del hombre. La simpleza gana en vez de la doctrina, teología, mitología, locura, obviamente, que viene contrario a Dios. Ok. El camino de Abraham se basa en obediencia, fe, amor. Es un pacto que tenemos de amor con el Creador, una relación personal con el Creador. Yo camino con Dios, hablando con mi Creador, con mi papi lindo que me quiere mucho. Ahora, con Abraham, él creía en Dios, él obedeció a Dios y le fue contado como justicia. La gracia siempre existió, inclusive con Noé, te dice el texto, que el Eterno encontró gracia en los ojos de Noé. Abraham puso su fe en el uno y fue contado como justicia. El camino de la verdad y la vida, que es la Torah, no cambia. La idolatría te dice que tenés que poner tu fe en otro, o sea, el camino de Nimrod. Te mandan a poner tu fe en Tamuz, que es Jesús, el niño Dios, que el Dios solo embarazó a la Virgen perpetua. Ese es otro camino total y el camino de Nimrod. El Mahdi, que es el Mesías islámico, es la misma idea que viene de Alá, que es el Dios Luna, ¿me entienden? La idolatría se repite. La religión de Nimrod se basa en la rebelión contra Dios. Están buscando cómo rebelarse con Dios. El mundo entero con Nimrod se unieron para desafiar a Dios en la Torre Babel. Es una manera de desafiar a Dios tremendamente. Nimrod está promoviendo materialismo y la idolatría. Abraham está promoviendo fe en el uno, amor, una relación personal con el uno, bastante diferente. Impacto moral y ético. Abraham introdujo los principios de justicia, misericordia, amor. Cuando hablas con la gente, le hablas con respeto y llevarlo a la fe en el uno. Es hacer justicia, amar la misericordia, caminar con Dios. Demostrar tu camino de fe auténtica. Es una forma de mostrar hospitalidad y amor al otro. Mi nombre es Yohanan. Mi nombre viene de un rabino muy importante del Talmud, el rabino Yohanan, cabeza de la comunidad judía. Te dice el Talmud que él saludaba a todo el mundo en el mercado primero con una sonrisa. Judío y no judío, te lo dice. Cuando el hijo de Semiramis, Jesús, lo llamaba a los gentiles perros y puercos. Así que una perspectiva bastante diferente. Nimrod justificó el dominio y la opresión. Te forzaba y eso es lo que justifica hoy en día, inclusive la idolatría de Roma, que se divide en dos lugares, Islam y cristianismo. Los dos justifican dominio y opresión. Yo hablé con un señor evangelista y yo le dije que venía a buscar a mis hermanos perdidos de la casa de Israel que fueron forzados a la idolatría. Este evangelista se puso a gritar y me dijo que nunca va a soltarlos. El Dios de Israel está conmigo. Ese idólatra no tiene al Dios de Israel, así que ese idólatra va a perder. Y yo voy a rescatar, porque ese es el llamado que Dios me dio a mis hermanos perdidos de la casa de Israel. Pero el punto de Nimrod es justificar la opresión. Mis hermanos fueron forzados de idolatría. Ok. Nimrod está descrito como un cazador poderoso. O sea, está hablando de Nimrod sobre tiranía, inquisiciones, cruzadas, holocausto. Que Islam hizo lo mismo. Judaísmo no hace eso. Así que Nimrod promovió la ley del más fuerte. Conquista, destrucción, muerte. Comparando el camino de Abraham, que era convencerlo con las palabras de amor del Creador. Pon tu fe en el uno. Simpleza. La idolatría te impone doctrinas, teología, mitología. Y si no lo crees, te van a atacar y te van a insultar porque no caes en sus garras. Porque su camino es el camino de Nimrod, que es opresión. Por eso te insultan. Y cualquier persona que sea idolatría lo insultan terriblemente. Y si es mentira, escríbeme aquí abajo. Si tú recibiste insultos, escríbeme aquí abajo, confírmalo. Obviamente Abraham enseña a las naciones. Es una conversión de corazón al uno, pacífica. Pon tu fe en el uno. No es forzada. No tenés que ser judío para estar bien frente del Creador. Abraham no era judío
Él tuvo bien frente al Creador. El pueblo de Israel se convirtió en el pueblo judío, si quieres llamarle así, cuando recibimos la Torá. O sea que Abraham ni siquiera era judío, pero él puso su fe en el uno y fue suficiente. No impone sus cosas. Dios pone las leyes, eso es diferente, pero Abraham no forza a nadie. Ok, una conversión al uno pacífica. Te dice Isaías 2 que las naciones van a ir voluntariamente a adorar al uno en el santo templo en Sion. Y obviamente la idea es que por medio de la Biblia hebrea el mundo se sostiene, porque eso es lo que dice Salmo 150. Todas las almas van a adorar al uno. Esto es lo que dice Salmo 67, que está aquí. Toda la gente junta va a adorar al uno. Comparando a la religión de Nimrod, que es dominación, sometimiento, opresión, espada. Te recuerdo que el ídolo de Roma dijo: el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí, me lo decapiten. Eso lo dice Lucas 19. El que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí, me lo decapiten. Él dijo que no vino a traer paz sino guerra. Te lo dijo. Islam hizo lo mismo. Actúan igual. Estos son el camino de Nimrod, comparado al camino de Abraham, que es un camino pacífico que no te forza. Es diferencia. Si no fueran el camino de Nimrod, no hubieran actuado en las inquisiciones, cruzadas, holocaustos y toda clase de persecuciones, conversiones forzadas. Yo tengo amigos de Libia. Su abuela fue forzada a convertirse a Islam. Así hay muchísimos judíos que fueron forzados a Islam. Yo conozco varios. Es triste. La gente te forza, pero la Inquisición, el cruzado, holocausto hicieron lo mismo. Judaísmo no hace eso. Diferencia, el camino de Abraham. Así que Nimrod utilizó violencia para gobernar, para forzar a la gente a creer su idolatría, para forzarlo a sus doctrinas, a su teología, a su mitología. Es una religión de sometimiento. Inclusive eso es lo que significa Islam. Sometimiento. Así que no, ni siquiera te lo engañan. Pacto y legado. El camino de Abraham es un pacto eterno de amor, una relación personal con el uno. Dios establece un pacto perpetuo con Abraham. Todo el que llama al uno su Dios, bienvenido. Y obviamente el pacto de Abraham es el que trae la redención final, que por medio de Abraham, Isaac, Jacob, por medio de Judá, David, Salomón, viene el Mesías de Israel. No Dios encarnado, porque es la historia de Tamuz, hijo de Simeramis y Nimrod. Eso es mitología, eso es el camino de Nimrod. Y el Mesías, que es el rabino del mundo, va a enseñar la ley de Dios a todo el mundo. Y nos va a llevar a la era mesiánica y al mundo venidero, que es el regreso al jardín del Edén, que es paz. Nadie te forza. No es como la religión de Nimrod, que es por medio de la espada, sometimiento. Es una relación personal con amor a Dios. El camino de Nimrod, su legado es confusión, dispersión de los pueblos, conversiones forzadas, etcétera, etcétera, muerte. Por eso Dios confunde las lenguas de Babel, dispersa las naciones para que no se termine el mundo, por decirlo así. Porque la idolatría es violencia. Así que la idolatría babilonia se degeneró en múltiples religiones, con diferentes nombres porque las lenguas fueron confundidas. Así que relación con la profecía y la redención. El camino de Abraham conduce a la redención mesiánica, como mencioné. Te dice Isaías 11, la descendencia de Abraham va a traer paz mundial, que te dice que los instrumentos de guerra se van a convertir en instrumentos de agricultura. Todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. Eso está escrito, Isaías 11. Ahora, el Mesías, que es descendiente de Abraham, va a enseñar la ley de Dios a todo el mundo y todo el mundo va a tener prosperidad, la resurrección de los muertos, bondad, abundancia, etc. En el otro lado, el camino de Nimrod es el camino de la opresión, el camino oposición al camino del uno, al camino divino. Por eso el fin
del Nuevo Testamento y el fin del Corán tiene un final diferente. El final diferente de la iglesia Islam, ellos ganan y nosotros somos desaparecidos. Cesamos de ser una nación. Ellos nos forzan y buscan cómo desaparecernos y toman prioridad. De una manera quieren hacernos doblar nuestra rodilla a su ídolo, el hijo de Nimrod, Tamuz. El plan de Dios es construir el tercer templo, la casa de oración para todas las naciones, que es por siempre y para siempre. El Mesías de Israel se llama David, Ezequiel 37, verso 24, que va a construir el templo que es para siempre, por siempre. El Corán ni siquiera menciona el templo. La Biblia cristiana, en el libro Apocalipsis, el Nuevo Jerusalén, no hay templo. O sea, están buscando cómo deshacerse del camino de Dios. Pero nuevo, esto es doctrina, teología, mitología, no es la verdad. Y solo un camino puede ser recto y verdadero. Los otros son mentiras. Así que el camino de Nimrod es oposición al plan divino. Los reinos idólatras van a ser destruidos por el reino de Dios. Eso es lo que dice Zacarías 13, verso 2. No tiene futuro. Babilonia no tiene futuro, básicamente. Y Babilonia busca la destrucción del camino de Dios, que de nuevo eso sería la Torre de Babel parte 2, pero eso no tiene futuro, destino final. El camino de Abraham es el mensaje monoteísta que continúa y se extiende, perdura, esa es la palabra que no puede decir. Y como dice Zacarías 14, verso 9, en aquel día el Eterno uno y su nombre uno, todas las naciones van a adorar al Creador juntos. No nos vamos a convertir en Islam ni tampoco cristianismo. Todo el mundo adorando el uno en la era mesiánica. La idolatría, sueñan que nos vamos a convertir en su idolatría. Eso no va a pasar porque idolatría no tiene futuro en la era mesiánica. La fe de Abraham mundialmente va a ser restaurada. Eso es el plan de Dios en la era mesiánica y el mundo venidero, el jardín del Edén. La religión de Nimrod, que la Biblia cristiana lo llama a Babilonia la Grande, que me sorprende porque en mi opinión la Biblia cristiana fue escrita por judíos forzados a escribir, que te demuestran la mentira de la Biblia cristiana. Tiene tantos errores la Biblia cristiana, es abrumante. Y me suena que fueron judíos forzados a escribir, que escribieron todas esas tonterías para que la persona seria no caiga por ello. ¿Tú has visto eso? Escríbeme acá abajo, dame tu opinión. Así que el sistema de Nimrod va a ser destruido. Babilonia la Grande va a caer. Eso escrito inclusive en la Biblia cristiana. Por eso digo que la Biblia cristiana fue escrita por judíos forzados a escribir y te dan pistas de la mentira que es la Biblia cristiana. Nimrod va a desaparecer y el reino de Dios va a ser establecido. Esa es la historia de la idolatría versus el camino de Dios. La religión correcta, que a mí no me gusta la palabra religión, es el camino de Abraham, que es el camino de Adán. Si te gustaría que haga la serie sobre la idolatría usando el tratado del Talmud, Avodat Zarah, escríbeme aquí abajo. Quiero escuchar tu opinión. Dependiendo de la respuesta, hago la serie, sí o no. Shalom Aleichem, Kol Tuv.